Bienvenidos a este curso de Cristología, que es parte del entramado de materias y de cursos de la Escuela de Discipulado Misionero que nos ofrece el Centro Arquidiocesano de Evangelización. Y el curso de Cristología es uno de los cursos fundamentales, puesto que va a tratar de la persona misma de Jesús, es decir, el centro mismo del mensaje cristiano, el centro de todo discípulo. Pues si queremos encontrarnos todo parte desde el encuentro personal con Jesús, y para encontrarnos con Jesús pues necesariamente tenemos que conocer su persona, y esto lo vamos a hacer este conocimiento de la persona de Jesús lo vamos a hacer de manera muy integral. Vamos a tratar de encontrar y conocer el contexto histórico en el que Jesús desenvolvió su vida, los criterios que él encontró en su realidad para predicar el reino de Dios y de los que se valió para demostrar ese mensaje que traía del Padre Celestial. Además, vamos a estudiar la vida, los misterios más importantes de su ministerio pastoral, de su ministerio en público. Vamos a ver los misterios más importantes de ese misterio de Cristo Jesús, que va a ser la muerte, la resurrección, la ascensión, la glorificación de Jesús. Y esto con el fin de que nosotros como discípulos misioneros podamos acercarnos a la persona de Jesús de una manera más global y también de una manera más detallada. Por eso, los criterios que vamos a utilizar para el estudio de la Cristología, lo primero es que van a ser unos criterios bíblicos. Pues vamos a partir del texto bíblico a encontrarnos con la persona de Jesús, porque entrar en el texto bíblico lo que nos permite es ver lo que los primeros cristianos pudieron identificar de la persona de Jesús. Y esto a pesar de que, como vamos a decir más adelante, la Biblia no es un diario de Jesús, los evangelios no son la bitácora de la vida de Jesús, ni una biografía, sino que van a ser la experiencia de las comunidades cristianas con Jesús de Nazaret. Y es a partir de esas experiencias lo que nos va a ayudar a entender la persona misma de Jesús. Y es que así el dato bíblico no contenga datos históricos exactos, sí nos presenta todo el entramado histórico social en el cual Jesús desarrolló su vida y su ministerio, su predicación. Y nos vamos a adentrar exactamente en eso, también en su predicación, por medio de los milagros, el poder curativo de Jesús, la predicación de Jesús, la forma en la que predicaba, como son las parábolas y las enseñanzas de la vida cotidiana, porque en ellas se esconde el sentido profundo de la persona misma de Jesús. Para nuestro curso tendremos 4 criterios. Ya he dicho el primero, un criterio bíblico. El segundo es un criterio querigmático. ¿Cómo así querigmático? Pues sí, queremos ver la persona de Jesús como un anuncio, porque hablar de Jesús como un anuncio nos va a permitir encontrar el sentido profundo de su persona, nos va a alejar de toda racionalización de la persona de Jesús, porque podemos creer o crear una idea de Jesús como un personaje histórico o como un líder social. El verlo como anuncio significa que Él es Dios, que Él tiene un mensaje de Dios para mí. Y en este entendido, por eso nuestro curso de Cristología tendrá como criterio un criterio querigmático. Y en tercer lugar, el tercer criterio va a ser el criterio teológico, es decir, vamos a pensar con la Iglesia y cómo la Iglesia ha sistematizado este pensamiento en la persona de Jesús a lo largo de los siglos. Y lo vamos a hacer de una manera como muy rápida y sintética, pero esto exige también de nosotros pues un deseo de profundización. Y por último, pues vamos a tener un criterio pastoral, es decir, cómo la persona de Jesús puede ser presentada en las comunidades donde cada uno de ustedes seguramente es un agente, donde ustedes son catequistas, donde ustedes desarrollan su labor pastoral y misionera. Pues vamos a ver con qué criterios podemos acercar la persona adorable de Jesús a las comunidades. Siendo así, entonces nuestro curso de Cristología lo que va a pretender entonces es darnos herramientas para poder adentrarnos en ese estudio profundo y conocimiento profundo de la persona adorable de Jesús. Por eso, a lo largo del curso yo iré dejando algún material en los links y en las descripciones de los videos, y seguramente por los correos internos de cada uno de ustedes, algún material que vamos a ir leyendo para ir profundizando. Les recomiendo mucho 2 libros que nos ayudan
profundamente a encontrarnos con Jesús, a encontrarle sentido a este curso, y que nos van a ser de gran ayuda. El primero es Aproximación histórica a Jesús de Nazaret, de José Antonio Pagola. Y a partir del método histórico crítico, el Papa Benedicto XVI ha escrito un libro o una serie de libros que se llaman Jesús de Nazaret. Son 3 tomos. Ya ahora normalmente encontramos como la obra compilada, las 3 obras, pero es importante que vayamos acercándonos a estos libros. No son de lectura obligatoria. De José Antonio Pagola tomaremos algunos elementos, de Jesús de Nazaret algunos elementos, pero creo personalmente que estos 2 libros nos pueden nos pueden brindar una posibilidad muy grande para encontrarnos con Jesús y encontrarle sentido a este curso. En el camino que estamos haciendo del discipulado misionero, pues es fundamental que en ese itinerario partan del conocimiento de la persona de Jesús de Nazaret. El Papa Benedicto XVI, en su encíclica Deus Caritas Est, nos ha dicho que la fe cristiana no se funda en una ideología, no se funda en ideas teológicas, sino que se funda en el encuentro personal con Jesús de Nazaret. Es decir, es a partir del conocimiento de su persona en el que cada uno de los cristianos puede encontrarle sentido a su fe. Y esto también lo conocemos todos normalmente pues a partir del llamado de Aparecida. Ser discípulo misionero implica el encuentro personal con Jesús de Nazaret vivo y resucitado. Y las Sagradas Escrituras nos dan razón de esto. El evangelista San Juan, cuando habla de los primeros discípulos, aquellos que eran discípulos de Juan el Bautista, y que después de que Juan haya señalado a Jesús como el Cordero de Dios, ellos van tras él, es decir, inician un camino, hacen un itinerario y lo hacen a partir de una pregunta: Maestro, ¿dónde vives? Y eso es una pregunta existencial, porque preguntar dónde vives es preguntar por su intimidad, por su persona, por lo más natural. Y entonces dice el Evangelio que Jesús les dijo: vengan y lo verán. Y después dice: y ellos fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él. Es decir, que entraron en relación personal con Jesús de Nazaret. Es decir, conocieron profundamente su persona. Y esto es a lo que apuntamos en este curso de Cristología: a conocer a Jesús, conocer su vida, los misterios más importantes, su predicación, su propuesta, sus formas de evangelizar, sus formas de hablarnos del Padre y de revelarnos la Trinidad y el misterio de Dios. Por eso la Sagrada Escritura va a ser fundamental, porque es a partir de toda la predicación de Jesús que vamos a pensar en su persona. ¿Qué utilizó Jesús? ¿Qué quería decir Jesús al utilizar, por ejemplo, las parábolas que son realidades propias del pueblo? Se vale de la naturaleza, del contexto histórico, para predicar la experiencia de Dios, para mostrarnos a Dios. Por eso es fundamental conocer la persona de Jesús, pero más fundamental para hacerlo es conocer su contexto histórico, su realidad, su mensaje, la profundidad que este mensaje tuvo que causar, el alboroto seguramente que este mensaje tuvo que causar en el pueblo de Israel de la época de Jesús. Pero para acercarnos a la palabra de Dios tenemos que hacerlo casi que en puntillas. ¿Cómo así? Sí, pues la palabra de Dios, toda en general, específicamente los evangelios, que es el caso que va a ser la fuente primera a la cual nos vamos a recurrir. Los evangelios no son la biografía de Jesús, ni el libro de los dichos de Jesús, ni va a ser el diario de Jesús, sino que va a ser la experiencia que tuvieron los primeros discípulos y las primeras comunidades de Jesús de Nazaret. Es decir, porque después de 40 años de acontecido la muerte y la resurrección de Jesús, fue que se escribieron los evangelios. Se escribió el primer evangelio, que es el evangelio de Marcos. Y esto pues no nos puede tampoco llevar como a desestimar la Sagrada Escritura. No, pues si no tiene
ningún contenido histórico, pues desechémoslo, no. Porque es que en sí la Sagrada Escritura lo que hace es conjugar ese relato, ese mensaje, ese contexto histórico y la persona de Jesús, todo en una sola narración. Entonces la Escritura va a ser clave, porque va a ser el punto central, la columna vertebral de nuestro curso de Cristología. ¿Por qué? Porque hemos dicho anteriormente que uno de los criterios que vamos a utilizar para adentrarnos a este curso es que la palabra de Dios va a iluminar este curso. Y es que la palabra de Dios nos pone ya también en dinámica de ese criterio que dijimos que se llamaba carismático. Es decir, vamos a ver a Jesús de Nazaret como un mensaje. Pero ¿cómo vamos a ver a Jesús como un mensaje? No sería desestimar su persona, para nada. Pensar en Jesús como mensaje, lo primero que creo que nos puede decir es que Jesús nos habla de la Trinidad. Todo lo que es Jesús aquí lo es Dios en el cielo. Es ese misterio de la Trinidad. Todo lo que Jesús es, lo es Dios. Por eso, cuando el discípulo le dice a Jesús, muéstranos al Padre, Jesús le dice, no te basta con haberme visto a mí. El que me ve a mí, ve al Padre. Tanto tiempo llevas conmigo y no has descubierto todavía el misterio de Dios que hay en mí. Ver a Jesús es entonces también ver la Trinidad. Ver a Jesús es ver a Dios Padre. Y entonces, en ese sentido, Jesús es palabra. La palabra o el mensaje pronunciado por el Padre a la humanidad. Es la palabra de Dios que Dios Padre pronuncia para tu vida, para la humanidad. Es la palabra que es capaz de hacerse vida en ti. Eso lo captó muy bien el evangelista San Juan cuando en su prólogo dice que la palabra se hizo carne. Es decir, es ese mensaje el que se encarnó y se hizo hombre. Por eso acercarnos a Jesús como mensaje implica que Él también tiene algo para decirnos, algo para mostrarnos. Y entonces ahora nos preguntaremos, ¿qué es Cristología? ¿Cuál es el sentido de la Cristología? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues lo primero es cuestionarnos sobre nuestra primera experiencia con Jesús de Nazaret. Este va a ser nuestro primer trabajo. Cuestionar nuestra vida. ¿Qué nociones tengo yo de Jesús de Nazaret? ¿Quién es Jesús para mí? Para partir de este supuesto que cada uno tiene, este presupuesto, pues cada uno, ahora más adelante lo van a descubrir, pues vamos a hacer un ejercicio de lección divina. A partir de la oración, cada uno sinceramente podrá manifestar qué es o quién es la persona de Jesús para él. Y es que vamos a fascinarnos por la persona de Jesús. Y esto va a ser una tarea, un objetivo profundo de este curso. Encontrarnos con la persona de Jesús, enamorarnos de Él. Y esto implica para nosotros siempre cuestionarnos sobre su vida. Y va a ser uno de las tareas que vamos a tener, puesto que los medios de comunicación nos acercan, pero también no nos permiten profundizar en este diálogo que tenemos en video, pues porque hablar de Jesús es hablar casi de todo. Decía el padre Antonio Charrier, conocer a Jesús lo es todo, el resto es nada. Y esto implica entonces que cada uno de nosotros tiene que encontrarle sentido a este curso en cuanto tiene que dejarse fascinar y dejarse adentrar profundamente en todas las materias teológicas, todas las lecturas que vamos a ir dejando, pero también en un método casi de estudio personal y autónomo que cada uno tome. Entonces vamos a hablar de Jesús como palabra, pero que nos interpela, y vamos a buscar que para acercarnos a la cristología tenemos que partir de una pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y esto lo vamos a hacer en 2 momentos, y así es como vamos a desarrollar nuestra cristología. En un primer momento, la primera pregunta que va a ser: ¿quién dice la gente que soy yo? Y en ese bloque de ¿quién dice la gente que soy yo? Vamos a tener todo el contexto histórico, vamos a tener toda la experiencia histórica de Jesús, vamos a leer un poquito la vida de Jesús desde los criterios humanos, y esto nos va a ayudar a acercarnos al común general de una especie básica, pues,
de un método histórico crítico para a partir de esto poder sacar algunas conclusiones de Jesús de Nazaret. Y luego vamos a hacernos la pregunta es, ¿quién dices tú que es Jesús? ¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿Quién soy yo? Y allí nos vamos a profundizar en lo que dice la Iglesia, en lo que debe creer un discípulo misionero, pero también en la experiencia personal de cada uno con Jesús de Nazaret. Entonces nuestra cristología va a buscar y a pretender hacer un estudio sistemático de la vida de Jesús en su contexto histórico, bajo criterios bíblicos, carismáticos, teológicos y pastorales, para que así tú, como discípulo misionero del Señor, puedas acercarte de manera más profunda y amorosa a la persona adorable de Jesús. Concluimos entonces la primera serie, el primer video de la serie de videos, sobre nuestro curso de Cristología. Y esto lo que pretendía dar era como una introducción al curso, conocer cuáles son los objetivos, cuál es el itinerario que más o menos vamos a ir recorriendo, dar unas nociones básicas de Cristología y además ver a Jesús como un mensaje actual, que es el mensaje del Padre, pero también como su persona es capaz de decirnos algo. Durante este tiempo, pues como hemos dicho, vamos a tener algunos trabajos que cada uno desarrollará en su espacio libre y de estudio personal, y vamos a hacerlo en esta experiencia en dos caminos. El primero es muy intelectual y allí vamos a apelar a algunas lecturas, y segundo va a ser de orden espiritual. Entonces vamos a arrancar despacio para que no me vayan a aburrir, digan, no, nos pusieron mucha tarea, no, es que me pusieron a leer todos los evangelios del primerazo. Entonces vamos a ir haciendo dos ejercicios durante este periodo. El primero es que vamos a empezar la lectura continuada del Evangelio de San Marcos, todos los días, un capítulo, 2 capítulos, para ir teniendo como una noción. Dijimos que el texto central iba a ser la palabra de Dios. Entonces la idea es hacer y descubrir cualidades humanas y cualidades también del mensaje de Jesús, que pudo significar el mensaje de Jesús en un contexto histórico parecido. Entonces esa es la primera tarea. Entonces es ir leyendo continuamente los 4 evangelios. Empezaremos con el Evangelio de San Marcos y yo ya después les voy a ir dando criterios sobre los otros evangelios cuando empezamos a leerlos. Entonces por ahora empezamos con el Evangelio de Marcos y vamos a ir identificando entonces los criterios históricos, como más o menos como el contexto, quiénes son las autoridades que aparecen en el Evangelio, cuáles son los gestos de Jesús, y más o menos como un itinerario de la vida de Jesús. Primero. Segundo, vamos a hacer un ejercicio de lección divina. Yo me imagino que todos ya tenemos como nociones de cómo orar por la palabra de Dios. Y entonces lo vamos a hacer a partir del texto bíblico de Marcos capítulo 8, versos 27 al 30. Este va a ser el centro de nuestro mensaje y van a responder a esas dos preguntas: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Entonces vamos a hacer una lectura orada y meditada de la palabra de Dios, de este texto de Marcos 8, y allí entonces en un espacio de oración vamos a responder a la pregunta: ¿quién es Jesús para mí? ¿Y qué he escuchado yo en el común de las personas, en el común del pueblo? ¿Quién es Jesús? Hay muchas cosmovisiones sobre Jesús. Entonces esos serían como los dos trabajos. Entonces acercarnos a la persona de Jesús es fascinante. Es decir, yo los invito de verdad a que se enamoren de esto y que vivan esta experiencia como una gran travesía, como cuando tú quieres conocer a algún cantante famoso, que haces fila, compras la boleta, madrugas, haces la fila otra vez para entrar al estadio, aguantas hambre y si cae lluvia pues también te mojas con tal de escuchar, de ver a ese personaje. Pues mucho más con la persona de Jesús. Entonces mostrémosle interés y mostremos también nuestro deseo de conocerlo. Dios les bendiga. Hasta la próxima oportunidad.